Mire, con esta empresa tenemos dos tipos de tercerización. La primera es que la cervecería hondureña, con la cadena de supermercados en el país y otras empresas terceras que se dedican a la reventa de cerveza y refresco, han constituido un oligopolio antisindical para destruir el empleo permanente y sustituirlo con trabajadores terceros. Y obviamente si destruyen el empleo permanente, van a destruir al corto y mediano plazo a este glorioso sindicato. ¿Y cómo han constituido ese oligopolio antisindical de hecho? Le da la cervecería a esta cadena de supermercados grandes descuentos y regalías para que estos terceros vendan la cerveza y los refrescos más barato que los trabajadores en camiones en rutas. ¿Se quedará sin cervezas en estas próximas fiestas y reuniones la población hondureña o cómo estará la situación? Fíjese que es que esa pregunta ya me la han hecho en varias ocasiones y fíjese cómo están utilizando ese aspecto para querer penetrar en el imaginario colectivo de la población hondureña, que se van a quedar sin cerveza. ¿Por qué no dicen que si no se hace un gasto de agua responsable, San Pedro Sula o el pueblo hondureño se va a quedar sin agua? Ahí hay responsabilidades de la Secretaría de Medio Ambiente, que tengo entendido está haciendo las observaciones del caso para que, porque no solo es la cervecería el problema con el agua, ahí hay otras. Diálogo, un programa en el cual tiene usted la oportunidad de conocer algunos temas de interés nacional, pero también es importante entender que para que un país se desarrolle social y económicamente, tiene que existir el diálogo, un diálogo sincero, y la oportunidad se presentará casi de inmediato. No hay ningún país en el mundo que esté desarrollado en conflictos permanentes. Los únicos países que están desarrollados son los que raramente tienen un conflicto y lo resuelven como se debe resolver. Por eso es que Unidos en Diálogo se trata de que esta oportunidad de hablar, de consensuar y de unirnos como familia hondureña está presente. Hoy tenemos un invitado especial. Se trata del presidente del Estivis, Juan Fernando Espinal. Bienvenido, Juan Fernando, un placer saludarle. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros en Unidos en Diálogo. Juan Fernando, ¿dónde nació usted? Bueno, yo soy orgullosamente de San Juan de Flores. Cantarranas. Francisco Morazán, Cantarranas. Un hermoso municipio, pintoresco y con un buen alcalde, Yanio. Sí, fíjese que el alcalde alcalde que estaba, ¿cómo se llama? Ay, y era gran amigo mío, Paquito Gaitán. La última vez que yo vi a Paquito Gaitán es, creo que fue para un Día del Niño que anduvimos en Cantarranas. Pasé yo por ahí y dije, lo pasé saludando. Esa fue la última vez que yo vi a Paquito Gaitán, un Día del Niño. Y sí nos llevamos muy bien, muy buena persona. Sí, muy buen alcalde. Dolió mucho el fallecimiento de él. Muy buen alcalde. ¿Y usted dónde estudió, Juan Fernando? Acá en Tegucigalpa, el Técnico Honduras. Ahí estuvimos estudiando en el Técnico Honduras. Y la primaria la hicimos en Osvaldo López Arellano, en la colonia Kennedy. O sea que usted nació allá, pero se vino la familia se vino a radicar acá a Tegucigalpa. Es correcto. Así es. ¿Y cómo usted ingresó al empleo que actualmente tiene? Bueno, yo vendo mi fuerza de trabajo
para CBC Embotelladora La Reina, lo que popularmente conocemos los hondureños como la Pepsi Cola. Ahí entré en 1995. Ya voy a cumplir casi 30 años de estar en esa empresa. Toda una vida. Y me he desempeñado en distintos cargos de la organización sindical. En el transcurso. O sea que de entró todos niño estos ahí a años. trabajar usted prácticamente. Sí, cipote, muy cipotillo. Cargando Sí, he cajas estado, primero. He estado en un montón y troqueando. Correcto, en un montón de puestos. O sea que yo soy un obrero fabril, digno, a todo orgullo. Y 30 que años tenemos relación con la maquinaria. 30 años no es Entonces, cualquiera. Entonces en estos 30 años nos hemos estado desenvolviendo en distintos cargos. ¿Y de la cómo organización usted ingresó sindical. a la organización sindical? ¿Qué hormiguita le picó ahí para incorporarse al sindicato o a la organización? ¿Cómo comienza, desde qué puesto comienza usted hasta llegar hasta donde está? Bueno, yo cuando estaba estudiando en el Técnico Honduras, pertenecí en algún momento a la dirigencia estudiantil. Luego entré a laborar a la embotelladora La Reina, y como este es un sindicato de industria, un sindicato que tiene organizado a los trabajadores que venden su fuerza de trabajo para la cervecería hondureña, embotelladora La Reina, licorera Los Ángeles y fábrica de aguardiente El Buen Gusto Yuscarán. Este sindicato se ha caracterizado por capacitar a sus afiliados en los distintos aspectos sindicales. Formé parte de muchas capacitaciones y así fui entrando en varios cargos de la dirección. Porque el que estaba anteriormente era Carlos H. Reyes, si no me equivoco, ¿no? El compañero Carlos H. Reyes ha sido históricamente nuestro presidente y hoy sigue siendo nuestro asesor, y muy buen asesor, por cierto. ¿Cuánto tiempo estuvo Carlos H. Reyes en el sindicato? Compañero presidente? Carlos creo que tuvo más de 40 años en la dirección de la organización sindical. Toda una vida también. Toda una vida, sí. En este momento se está presentando un conflicto, que usted me está diciendo que su organización tiene todas estas empresas bueno, no las empresas, sino que el grupo de trabajadores organizados para proteger sus derechos y hacer valer sus derechos. En este momento, de esas empresas que usted mencionó, hay una que su filial tiene problemas. Nosotros, como decíamos al inicio, tenemos organizados a más de 3,000 trabajadores en estas 4 empresas. En cada una de las empresas, entre el Estivis y ese patrón, tenemos un contrato colectivo. Son 3,000, ¿cuántos son los agremiados al Un promedio Estivis? de 3,500, 3,400 afiliados al Estivis. Y de esas empresas, ¿cuál es la que más afiliado tiene? Tenemos más afiliados con la cervecería hondureña, donde hoy tenemos el conflicto colectivo. Sí. ¿Por qué nace ese conflicto en una empresa como la cervecería hondureña? Bueno, mire, los contratos colectivos nuestros tienen una vigencia de 2 años. Y 4 meses antes de que venzan, se procede a hacer la denuncia del contrato colectivo, y los trabajadores en asamblea elegimos una comisión negociadora y también elaboramos el pliego de peticiones que vamos a presentar al patrono. El contrato colectivo con la cervecería venció hace 4 años, más de 4 años, 4 años, 4 meses. ¿Y por qué tanto tiempo dejaron pasar eso? Se presentó el pliego de peticiones, la denuncia del contrato colectivo, y cuando la cervecería hondureña se dio cuenta que el Estivis y sus afiliados habían incluido en el pliego de peticiones
una contradicción fundamental que nos tiene en la huelga, como es la tercerización del departamento de ventas vía supermercado. Cuando se dio cuenta que ese conflicto iba planteado ahí, ya le voy a pedir que me explique bien eso. Yo más o menos lo entiendo, pero nos gustaría que la población lo entienda, pero también nos gustaría que que la población nos entienda qué significa contrato colectivo, porque yo sé qué significa contrato colectivo porque yo trabajo en una institución que también tiene contrato colectivo, pero la población sería bueno, en pocas palabras, ¿qué es un contrato colectivo para que nos entiendan? Bueno, los contratos colectivos de condiciones de trabajo son los que en ellos se establecen las condiciones y los derechos laborales de los trabajadores, que el espíritu real de un contrato colectivo es superar los derechos que establece la ley. Y en ellos también se establecen jornadas de trabajo, se establece la estabilidad laboral que debe de tener el trabajador en una empresa. Es prácticamente, para que entendamos a la población en general, es un acuerdo que se firma donde están todos los beneficios para el empleado y para la empresa, y que Correcto. favorece de una u otra forma una convivencia sana entre la organización sindical y la empresa o el patrono. Con eso, entonces ahora que ya la población entiende, el otro aspecto que usted nos estaba planteando en relación a que tienen 4 años de que no se había llegado a un acuerdo y que el problema básico de ese contrato colectivo que no se ha aprobado por la empresa es los empleados permanentes y la tercerización. Aunque vamos a hablar de los otros puntos también para ver cómo está, pero en ese caso, ¿en qué consiste tercerización para aquellas personas que nos ven? Porque es importante aclarar esos aspectos en la población. Y un asuntito más, antes de entrar a explicar ese otro aspecto de la tercerización. En los contratos colectivos también se establecen las obligaciones de los trabajadores. Como muy bien lo identificaba usted, es el instrumento para que haya una relación adecuada entre la empresa y el trabajador, sí, donde están los beneficios del trabajador y los beneficios de la empresa, o lo que usted decía, beneficios y obligaciones, que las obligaciones son las que pone la empresa y los beneficios son para los empleados. Entonces, esa tercerización, ¿en qué consiste en este momento, Juan Fernando? Mire, con esta empresa tenemos 2 tipos de tercerización. La primera es que la cervecería hondureña, con la cadena de supermercados en el país y otras empresas terceras que se dedican a la reventa de cerveza y refresco, han constituido un oligopolio antisindical para destruir el empleo permanente y sustituirlo con trabajadores terceros. Y obviamente si destruyen el empleo permanente, van a destruir al corto y mediano plazo a este glorioso sindicato. ¿Y cómo han constituido ese oligopolio antisindical de hecho? Le da la cervecería a esta cadena de supermercados grandes descuentos y regalías para que estos terceros vendan la cerveza y los refrescos más barato que los trabajadores en camiones en ruta. Bueno, yo me he fijado incluso que de negocios pequeños, de pulperías, mercaditos, van a comprar estos supermercados porque se supone que es más barato que el vehículo que anda de la empresa, si no me equivoco. Yo eso lo he visto y desde mi punto de vista es inadecuado, pero ¿es así o no es así la situación? En efecto, eso así es. Porque incluso usted, si usted ve, los depósitos que habían antes desaparecieron. Yo, por ejemplo, iba a uno que otro depósito
y ya no existen. Había un famoso depósito en el estadio que ya no existe. No, pues sí, es que ese es el problema, que estas empresas les han entregado las ventas a los supermercados y estos llegan al grado de chantajearlos que hasta se están apropiando ya de la comercialización de esta empresa. Fíjese que, por ejemplo, en cada camión de ruta que usted ve en la calle, lo integran 3 compañeros, que son trabajadores permanentes, un vendedor y 2 ayudantes. Esos compañeros, sí, el vendedor, que es el conductor, y 2 ayudantes. Esos compañeros ganan salario base y comisión por caja vendida. Pero ¿qué pasa? A manera de ejemplo, una caja de cerveza o de refresco en un supermercado de estos en el país le cuesta más barato que en el camión. Entonces nuestros compañeros ya no están vendiendo las mismas cantidades de refresco y cerveza que vendían anteriormente cuando no existía la tercerización. Más los problemas que existe de visitar barrios y colonias que hay alto riesgo. Ahí vamos. Entonces, el trabajo permanente está decreciendo. Las ventas a los trabajadores permanentes les está decreciendo. Y en el caso de los supermercados... ¿Quiere que le diga algo? Si yo fuese la empresa, ese problema ya estuviera resuelto, porque en este caso ustedes tienen la razón. Pero en el caso de los supermercados, obviamente, está... Y es fácil resolverlo. Creciendo la tercerización. Fíjese, por ejemplo, con CBC Pexico Embotelladora La Reina, teníamos el mismito problema. Eso ya lo resolvimos. El jueves vamos a firmar el contrato colectivo con la Pepsi. El mismito problema de tercerización en ventas, el mismito problema de la tercerización en los otros departamentos. Ya no se los van a dar los supermercados. Ya está resuelto. ¿Por qué con la cervecería? Porque le cuento algo. ¿Por qué la cervecería no puede resolver el problema? En la familia hubo un depósito de la Pepsi. Ajá. O sea que sí conocemos más o menos la situación. Por eso le estaba diciendo yo los depósitos, incluso desaparecieron. Y le recalco, ese es un problema fácil de resolver. ¿Cuáles son los otros puntos que tiene la cervecería que no quiere resolver? Bueno, hay más de 1.500 plazas que deben de ser realizadas con trabajadores permanentes que están en manos de terceros, de empresas terceras. ¿Esas cuáles son? Testaferras. Ahí la cervecería se ha inventado un sinnúmero de nombres estrambóticos, pero al final de cuentas son empresas testaferras, prestanombres, que se dedican a contratar empleados terceros para evadir responsabilidades. ¿En qué tipo de trabajos lo hacen? En la producción de refresco, en la producción de ¿dentro cerveza, de la planta? En el mantenimiento, en las áreas de ventas. ¿De mantenimiento de qué tipo? ¿De aseo? Mantenimiento de aseo, mantenimiento de maquinarias, en las líneas de producción. O sea, eso es un problema grave que tenemos. Porque bueno, en el caso, digamos, de lo de aseo, eso viene incluso en el gobierno, han hecho eso. Desde el gobierno de Carlos Flores Facusé se contrató las agencias de higienización y de vigilancia para algunos hospitales por el mismo problema de las huelgas, y los hospitales quedaban con una gran cantidad de situaciones difíciles. Por eso en el gobierno de Carlos Flores se tercerizó ese servicio, que hasta el día de hoy sigue dando problemas. Pero eso es entendible, y le diría yo, bueno, eso ya hasta el gobierno lo hace, y el actual gobierno lo hace también. O sea, viene desde Carlos Flores y todos los gobiernos lo han hecho. Fue el inventor de esa situación. Pero dentro de la empresa, ¿qué otros trabajos tienen ese problema? Porque decir la tercerización de aseo, de vigilancia, el gobierno hace eso también, ¿verdad? El gobierno hace eso también, que es inadecuado, pero
otro trabajo que sea como más expedito, porque ¿qué es lo que queremos aquí? Y yo le aseguro que nos están monitoreando en la cervecería y en las otras empresas y que ellos van a entender que al final de cuentas tienen que ceder porque los riesgos que están en este preciso momento son grandes. Y para ambos sectores, no para uno. En Unidos en Diálogo se trata de que busquemos soluciones. ¿Cuál es el otro problema de conflicto ahí? Siempre con el tema de la tercerización. De la tercerización, doctor, mire, la tercerización en Honduras es prohibida. El artículo 47 del Código de Trabajo establece que todo trabajo permanente y continuo debe de ser realizado por trabajadores permanentes con contrato indefinido y con la aplicación de la ley. Lo que usted decía de los gobiernos que han antecedido al que tenemos actualmente, claro, sabemos que han estado al servicio del gran capital. No, es que el actual lo hace también. Y al servicio, todos han sido iguales. Y al servicio de la empresa privada en el país. Y entonces la tercerización es prohibida en Honduras. Tenemos un caso de demanda que el Estivis lo ganó en los tribunales del trabajo, en una sentencia firme y condenatoria sobre la tercerización. Ahí está un precedente muy bonito. Y es que, repito, la tercerización la utilizan los empresarios para evadir responsabilidades, para evadir derechos. ¿Y el Estado por qué la utiliza? Porque la Universidad Autónoma la utiliza, la Pedagógica creo que también, y otras entidades del gobierno la utilizan. Y fíjese que esto más, doctor. Cuando un presidente que hubo acá en este país hace poco, que todos sabemos a dónde está y por qué. Diga el nombre, si aquí no hay problema, si aquí no tenemos ese presidente con su partido impulsaron la ley de empleo por hora y la cervecería se aprovechó, y otros empresarios en el país, de esa ley de empleo por hora para terminar con el empleo permanente. Despedían a los trabajadores, decía que los contrataban por hora, pero al final de cuentas precarizaron el trabajo. Esa ley hoy está enterrada. Y no es cierto que los empresarios no pueden contratar trabajadores temporales, porque existe el trabajo permanente y continuo. Pero Juan Fernando, yo quisiera, permítame un momentito, yo quisiera que abordáramos el diálogo en el sentido de buscar soluciones, porque el problema es que si nos enfrascamos solo en señalar al otro, ese es un problema. Yo le planteé aquí, sin ambajes, ¿desde cuándo viene, por ejemplo, la tercerización en los gobiernos de Honduras? En el gobierno y en el actual gobierno también. Y usted me está evadiendo esa situación, pero yo no quiero que usted se sienta en conflicto, yo más bien quiero que usted se sienta en confianza de decirnos, hombre, esto es ilegal, pero también el gobierno de Honduras lo está haciendo ilegal en este momento, aunque venga de otros gobiernos, pero ya estamos por finalizar este gobierno, ya van 3 años y solo quedan 12 meses. Y entonces, la responsabilidad suya como hondureño, su responsabilidad es decir, óigame, tenemos un problema, entonces busquémosle soluciones. Por eso le digo yo, en el sentido de que si uno de los problemas conflicto grandes es la tercerización, de los de aseo, de vigilancia, pues eso lo tiene el Estado. Ahora, pero si usted me está diciendo que el que pone la caja, no sé cómo será eso, porque yo tengo años de no ver esa maquinaria cómo es, ni sé cómo es, porque nunca he entrado a una instalación de ese tipo. ¿Quién se encarga de poner los envases en tal lugar o las latas? Ahora, si tercerizamos eso, yo le diría, eso sí está incorrecto y eso tienen que corregirlo, porque ese es el problema de cuando se permiten algunas cosas. Entonces, yo quisiera que usted me dijera aquí en este momento, mire doctor, el problema básico que tiene la cervecería es que no quiere cumplir en esto, pero problemas que se pueden resolver.
mediante el diálogo. Porque usted como presidente del sindicato tiene la oportunidad hoy de decirles a los miembros del gobierno y de la cervecería realmente cuál es el problema que ustedes están señalando. Entonces sí me gustaría, sin pasiones le entiendo. políticas, o sea, yo por eso le menciono el nombre, si a mí no me afecta. Usted dijo que en el gobierno de Juan Orlando se aprobó eso. Algunos sectores lo aprobaron, otros sectores no. En un momento dado vamos a traer a alguien aquí, si usted quiere venir a hablar de la ley de empleo por hora y lo malo que es y lo bueno que es para algunos, porque en este sentido hay que hablar con claridad y sin sectarismos, porque lo que interesa en este caso es más bien mediante el diálogo como hondureños, como hermanos, como personas que tenemos otro nivel para pensar qué soluciones le podemos dar al país. Y en este momento usted como presidente del sindicato está planteando, o del STIVIS, de esa organización que ha sido histórica en el país, ante esos problemas, señores, ¿qué soluciones hay? Pero eso lo vamos a hablar después de venir de esta pausa. En Unidos en Diálogo ya retornamos con ustedes en unos instantes. En Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de empaparse de la problemática nacional y de, mediante el diálogo, resolverla. Estamos hoy con Fernando, el presidente del STIVIS, abordando el problema que hay en este momento de conflicto entre los empleados y los trabajadores y la empresa Cervecería Hondureña. Le pregunto yo de nuevo, Fernando, ¿cuáles son los puntos torales de ese problema con los compañeros de la cervecería y la empresa? Doctor, antes de contestarle su pregunta, quizás porque dejamos un poco inconcluso la primera parte del diálogo que hemos tenido acá. Mire, con el caso de la tercerización, los gobiernos que han antecedido dejaron amarrado todo para más de 30 años. Y ese tema de la tercerización que usted dice que este gobierno también lo practica. Mire, si no solo la tercerización en el Estado la dejaron amarrado, un montón de cosas que no se pueden resolver precisamente porque todo fue bien planificado, incluyendo la tercerización. Nadie le puede echar la culpa a otro gobierno, Juan Fernando, a 3 años de gobierno, y le voy a decir por qué. Porque en el caso de salud, los empleados de contrato, que yo lo entendí no recientemente, pero lo llegué a entender en su momento y lo voy a explicar que se contratan a alguien y se tardan 8 a 9 meses en pagarle su primer salario. Incluso cuando yo gané mi plaza, también se tardaron 8 a 9 meses en pagarme mi salario, ya ganando la plaza. Pero es ¿por qué? Porque usted va a la Secretaría de Salud y en cajas, almacenados sus expedientes en lugar de tenerlo ya digitalizado todo y O sea, eso es terrible. Si la problemática en el Estado es así, y no es problema de que no me venga con cuestiones de que amarrado, no, es que el que tiene la decisión tiene que tomarla y se acabó. O sea, si usted manda, mande. Si no va a mandar, pues hombre, échese a dormir. Ahora, el problema de la cervecería, ¿qué es lo que nos interesa? En este caso, ¿cuáles son esos puntos torales que la empresa no quiere ablandar para que los discutamos aquí? Porque les podemos decir, señores, en primer lugar, eso de tercerización, pueden resolverlo. Si no lo resuelven, es porque quieren mantener el conflicto y hay cosas ahí que no deben seguir sucediendo. Para concluir con esa última parte, porque no me quiero quedar inconcluso, por eso nosotros hemos planteado como organización sindical que en ese caso de los problemas de país necesitamos cambios estructurales. De lo contrario, eso no se va a resolver en este país. Pero bien, mire, el caso con la cervecería, explicábamos, está el tema de la tercerización en ventas y más de 1.500 plazas tercerizadas. Está el tema de que los trabajadores no han recibido aumento por más de 4 años y 4 meses que tiene la negociación.
y la empresa se niega a pagar el retroactivo por aumentos de salario. La cervecería no respeta la libre sindicalización de un buen grupo de trabajadores de preventa y no respeta los juicios, las sentencias firmes y condenatorias que hay sobre la libertad de asociación. Ese es un problema grave. Ese es un problema grave que tenemos. Entonces, pero ahí tiene que intervenir ya la Secretaría de programa, Trabajo en ese sentido para que lo soque. Intervino y nos fuimos a demanda sobre la libertad sindical y se ganó y aún no la siguen respetando. Entonces, tenemos problemas de otra índole que también están planteados en las 10 cláusulas que están pendientes de negociarse. Entonces, aprovecho este programa, doctor, su programa, para invitar a la cervecería que realmente se siente en la mesa a negociar. Como sindicato estamos en la disposición de buscar acuerdos, pero acuerdos en condiciones dignas y justas. Usted me dice que la Pepsi lo resolvió. ¿Por qué la cervecería no quiere resolverlo? Fíjese que con la Pepsi teníamos el mismito problema de la tercerización en ventas vía supermercado y el mismito problema de la tercerización del empleo permanente y continuo. El 27 de septiembre de este año nos reunimos con el dueño de la corporación y mire, todo ese problema, ahí teníamos 8 años y estábamos a punto de ir a decretar la huelga. Todos esos problemas que teníamos ahí los resolvimos en el término de 4 horas. O sea, sí se puede resolver el caso de la tercerización, señores de la cervecería. ¿Por qué con la Pepsi lo resolvimos? ¿Por qué con la Pepsi resolvimos también la tercerización del empleo permanente? ¿Por qué con la Pepsi resolvimos aumentos de salarios y le van a pagar a los trabajadores retroactividad por ese concepto desde agosto del 2016 a diciembre de este año? ¿Por qué? Porque hay diálogo sincero, porque hay buena fe. Muchas veces, Juan Fernando, eso se trata de personas. ¿Han detectado alguna persona ustedes en la cervecería que es la que está poniendo los problemas? Siempre hay una persona. Fíjese que hoy me decía un compañero de la cervecería, me llamó. Platicamos sobre lo que teníamos que platicar y me dice, mire Fernando, otro asunto grave ahí, me dice que es que ni los negociadores en representación de la cervecería son trabajadores permanentes, son terceros. Entonces ese es otro problema, que en el país no hay quien decida o que tome decisiones sobre esta problemática que tenemos. Miren, nuestra huelga es legal, es justa y es patriótica. Y entonces nosotros hemos cumplido todos los procedimientos, doctor, que establece el código. Pero no han detectado quién es la persona de la cervecería que está poniendo todas las trabas. Ha de haber 1 o 2 personas ahí que están poniendo trabas. Y eso es lo que tienen que investigar. Pues es que esta es posición de la empresa. Y por eso nosotros desde sí, este pero programa acuérdese, les llamamos a que busquemos un acuerdo. Acuérdese que siempre busquen 1 o 2 personas que están atrasando ahí toda la situación, que son las personas que normalmente se rodean a los que en realidad toman la decisión. Eso es lo que deberían de hacer ustedes para resolver. ¿Y por qué hablamos nosotros de este tema aquí en Unidos en Diálogo? 1, porque si tenemos la visión nosotros de que no somos islas, de que no somos individuos que estamos en un país a la deriva, sino que somos un conjunto de personas que con su movimiento me afecta a mí y con mi movimiento yo lo afecto a usted. Si vemos desde este punto de vista, entonces, ¿por qué Unidos en Diálogo trae este tema a discusión? Es porque no es una simple huelga, es un problema que está acarreando una serie de problemas alrededor, con personas que tal vez no trabajan en la empresa, pero que a través de los productos de la empresa llevan los alimentos a su casa. Y aunque yo no consuma cervezas, por ejemplo,
Pero los impuestos de las cervezas hacen que el gobierno pavimente calles, haga nuevas bulevares, haga escuela, haga hospitales, etcétera, etcétera, con los impuestos que se recogen o se recaudan del trabajo que usted hace. O sea, que en realidad es un problema que nos va a cargar a todos. ¿Cómo visualizan ustedes en este momento el impacto que está causando, no solo en los empleados, sino que en el resto del país, este problema de la huelga de esta empresa distribuidora de cervezas? Nosotros como organización sindical somos del criterio que si la cervecería no resuelve la tercerización de la que hemos venido hablando el día de hoy, prácticamente va a destruir el código de trabajo. Entonces la pregunta más bien, su respuesta yo se la contesto con una pregunta. ¿Han visualizado los empresarios de este país y la cervecería hondureña el daño que le están haciendo al pueblo hondureño? Porque no solo es a los afiliados del Estivis, no solo es el Estivis que está en peligro de muerte, son las demás organizaciones, es el pueblo hondureño en general. Entonces quizás yo le respondería su pregunta con una pregunta, porque hay que ver la otra cara de la moneda. ¿Se estará viendo el daño que se le está ocasionando al país con la tercerización? Con que quieren eliminar a una gloriosa organización sindical como es el Estivis. Mire, este sindicato no solo se ha dedicado a reivindicar los derechos de los trabajadores, sino que los del pueblo hondureño en general. Históricamente, desde 1965, que surgió el Estivis, hemos firmado contratos colectivos con esta empresa y con las otras empresas. ¿Por qué se ha llegado el conflicto, se ha escalado a este nivel? Si la empresa decide mañana que elimina la tercerización, ¿la huelga termina? Tenemos que ponernos de acuerdo en las 10 cláusulas. Por eso le pregunto ya, ¿cuáles son las otras 9 que hay que plantearlas en este momento? Tenemos el tema de la tercerización, tenemos el tema de aumentos, tenemos el tema de la libre asociación sindical, tenemos el tema de uniformes, tenemos el tema de jubilación, entre otros asuntos. O sea, es un paquete de 10 cláusulas. ¿Cuáles son los otros asuntos? Faltarían 3 más. Es un paquete de 10 cláusulas. Sí, yo le digo esto, Juan Fernando, porque de esas 7 cláusulas que usted menciona, para mí son factibles de resolver. Claro que son factibles. Ahora, ¿cuáles son las otras 3? Que son las que probablemente... El tema de la vigencia del contrato colectivo. El Eso tema es de la retroactividad fácil. de salario. Mire, doctor, cervecería ofrece aumentos de salario, pero los aumentos de salario que ofrece no llegan a las expectativas que han planteado los trabajadores. Ofrece pagar retroactividad, pero 4 meses. De más de 4 años que tenemos de no recibir aumento. Entonces, claro, son temas que se tienen que resolver y se tienen que resolver. Sí, porque con el diálogo. Póngale usted que en los aumentos, ahí solo le aumentan a la cerveza y a los refrescos y aumentan los salarios. Pues sí, es que... O sea, dígame si no es así la cuestión. Pues... En todo este tiempo le han venido subiendo a la cerveza, a los refrescos, y los trabajadores no han tenido aumento. Mire, esto es más. Los trabajadores ya se hicieron acreedores. Sí, yo le digo esto porque yo veo que el conflicto es fácilmente de resolver. No le miro tanta dificultad, a menos de que haya algo ahí que no se menciona, que es el de mayor conflicto, porque todos esos son como rellenos. Y se lo digo yo porque yo he estado del lado que está usted en conflictos, del lado que está usted, y uno pone algunas cosas ahí de relleno y otras cosas que son difíciles de resolver. Unas, como le dije yo a usted, se resuelven, sí. Otras, por más que se quiera, no se van a resolver. Entonces, todas esas que usted me ha mencionado,
yo veo que es una irresponsabilidad de la empresa si no las quiere resolver. ¿Por qué? Porque el tiempo de duración del contrato colectivo, eso es sencillo, se toma y se pide. El aumento salarial, se le aumenta los productos y ya se aumenta el salario. La tercerización, pues lo mismo, o sea, solo tomar la decisión, ya no mercadearlo de esta forma, sino que de la otra. Y ¿qué más? De lo más fuerte que pueda haber. Si yo fuera el empresario en ese sentido, yo le digo ya, paren esa huelga, que ya se resuelve. Mire, el 28 de noviembre nosotros notificamos con 6 días de anticipación a la cervecería que estábamos presentando nuestro pliego de peticiones el 28 de noviembre y que le dábamos 6 días para que contestara a las peticiones de los trabajadores y que de lo contrario íbamos a hacer uso de lo que establece el Código del Trabajo, porque la huelga en el país es legal, es una etapa de la negociación colectiva y en ella también se negocia. Y mire, dentro de 22 horas la cervecería respondió a las peticiones de la organización sindical de los trabajadores, respondió, pero prácticamente en una posición de negatividad. A partir de ahí, el señor ministro de Trabajo convocó al sindicato y convocó a la empresa para ver si podíamos acercarnos y llegar a un acuerdo. Se tuvieron avances en ese momento que se nos permitió acercarnos. Y fíjese que la cervecería construyó una propuesta, el sindicato también, se juntaron las propuestas y ya prácticamente se estaba buscando, alcanzando un acuerdo en la cláusula 13, que es sobre la tercerización en un acta especial. Vino la cervecería, cuando ya se iba a llegar a acuerdo, pidió receso. Después apareció con otra propuesta totalmente contradictoria a lo que ya más o menos se tenía consensuado. Realmente no sabemos a qué está jugando. Se paró de la mesa, no se volvió a la mesa antes de decretar la huelga, 6 días antes de decretar la huelga. ¿Y esa denuncia que hay de trabajadores del consumo de agua en San Pedro Sula, por ejemplo, por esta empresa? Pues es que usted sabrá que para producir 1 litro de cerveza, ¿cuánto se utiliza de agua? No sé realmente cuánto se utiliza. Para producir refresco, ¿cuánto se debe de ocupar de agua? Yo escuché en un programa televisivo al ministro del Medio Ambiente decir que se consumían grandes cantidades de agua y que solo se pagaban como 23,000 lempiras al año. Si eso es así, es una grosería. Definitivamente. Es una grosería porque por eso decimos que esta huelga es ¿Y eso patriótica. quién lo establece y cómo es aprobado esa situación? Esta huelga es patriótica porque también nosotros estamos defendiendo hasta el medio ambiente. Y mire, esta es una multinacional millonaria, la AB InBev, que compró la cervecería hondureña. Los trabajadores producimos las ganancias, producimos la riqueza. Esas riquezas no se quedan en el país, se van para las grandes bolsas de valores y a este pueblo y a estos trabajadores lo único que nos queda es la explotación. Es injusto lo Pero que es se que está aquí, haciendo. por ejemplo, yo he escuchado que solamente hay una empresa pequeña, productora de cerveza, de hondureños, que no sé si todavía estará funcionando, pues la escuché hace como unos 4 o 5 años quizás. No sé si en realidad estará funcionando esa empresa de hondureños que producen cerveza y se suponía, pero como yo no bebo cerveza, no, se suponía que era de calidad. No le puedo decir yo con aseveraciones ciertas porque no consumo. Pero le hago esta situación porque al final de cuentas, uno de los más grandes problemas en el país es que no hay oportunidad para que hondureños levanten sus empresas. Si no, usted ve, incluso en compañías televisivas actualmente,
son dueños extranjeros de esta situación. Entonces, eso de lucha patriótica me suena un poco romántico, disculpe que le diga eso, mientras no se me demuestre lo contrario, en defender realmente al hondureño que quiere emprender, porque un país no va a salir adelante solo que el gobierno, cada gobierno genere los empleos que tiene que producir la empresa privada. Entonces, si no pensamos en esa situación, si no pensamos en que la forma de cómo yo, por ejemplo, puedo comprarme mis frijolitos, cómo puedo comprarme mis tortillitas, cómo puedo ir al médico, cómo puedo ir a estudiar, es generando mis ingresos trabajando con el sudor de mi frente. Pero también con la inteligencia, si yo soy creativo, generando mis ingresos a través de un emprendimiento. Esa responsabilidad no recae en ustedes como sindicalistas, esa responsabilidad recae en cada gobierno. Pero, como usted es hondureño y me dijo que nació en Cantarranas, un pueblo de mi departamento donde yo nací también, y que supuestamente usted no me dijo, pero supuestamente vivió en la Kennedy. Yo viví mucho tiempo de mi infancia en la colonia Rodríguez, aquí cerca. Yo soy orgulloso, yo nací en la Tercera Avenida con mi abuela, soy emprendedor, soy luchador, soy hondureño antes que cualquier otra cosa. Entonces la responsabilidad suya y mía es ver cómo nuestro país sale adelante, sin pasiones políticas e ideológicas, porque eso tiene que pasar a un segundo o tercer plano. Primer plano tiene que ser usted y su país. Y si es creyente, pues en primer plano tiene que ser Dios. Entonces, en este sentido, por eso yo le hago estas preguntas. ¿Qué responsabilidad existe en este momento ante un panorama difícil en el país, en el cual la empresa que tiene el conflicto, como cualquier otro, puede decir, no señores, me voy y queda eso ahí? De hecho, la cervecería tiene su historia, desde que estaba allá en Tizatillo, que perdió todo y todo el asunto. Hay un ambaje medio raro en todo eso. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y en Unidos en Diálogo, yo por eso le he insistido durante casi todo el programa a usted. ¿Cuáles son los puntos torales para que se los digamos a aquellos que nos están viendo de la cervecería hondureña? Señores, ustedes son los culpables. No me vengan con que solamente no quieren resolverlo de la tercería, porque eso se puede resolver, señores de la cervecería. ¿Qué problemas más grandes hay que no quieren resolver? La Pepsi lo resolvió, ¿por qué ellos no? ¿O es que ellos quieren continuar el conflicto para buscar una excusa y zafarse fácilmente? ¿Cómo está esa cosa? ¿Lo han analizado ustedes desde ese punto de vista o no? Necesariamente, antes de responderle su otra pregunta, tendré que decirle algo. Esta organización sindical que hoy yo represento siempre se opuso, pero también hizo su planteamiento cuando en Honduras nos metieron el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, Estados Unidos. ¿Y por qué traigo esto a colación? Y ahora con China. Y ahora con China. ¿Y por que están fregados los camaroneros. ¿Y por qué traigo esto a colación, doctor? Porque con la firma de los tratados de libre comercio se desprotegió la producción, se desprotegió al empresario hondureño. Y nosotros como Stevie históricamente nos hemos opuesto a que los empresarios hondureños pequeños, a los inversionistas hondureños pequeños,
nunca han tenido las mismas condiciones que tiene la gran empresa en Honduras. Eso se lo dejo muy clarito. Con la situación del romanticismo. Pero permítame, antes de que continúe con eso, con esa situación que usted me está planteando de la pequeña y mediana empresa, ¿cómo podemos hacer para estimular? Porque me imagino que alguno de incluso los que pudo haber trabajado en la cervecería es de los que tienen la capacidad de poner una empresa de ese tipo. Y en el país, ¿por qué no se le brinda oportunidad y por qué ustedes no ven esa iniciativa? Porque yo me acuerdo, me acuerdo, pero no sé realmente si en la 15 de septiembre mencionaban que había una pequeña fábrica de cervezas y otras en la zona norte. Esas desaparecieron. ¿Desaparecieron? La de aquí de la 15 de septiembre desapareció. En la costa norte hay otra empresa que produce cervezas, pero también es la que produce Pepsi-Cola, ¿verdad? Pero obviamente produce en menos proporción que la cervecería. ¿Qué es la donde usted trabaja entonces? No, la Pepsi de San Pedro Sula no es la misma empresa de acá. Son otros dueños. La embotelladora de La Reina de acá, todo lo que es Centro Sur Oriente también son otros dueños. Fíjese, por ejemplo, con relación a que no se ha protegido la producción nacional y al empresario nacional. Ese producto de la forma que firmaron esos tratados de libre comercio en ese momento, a un hondureño que usted ve en la peatonal, en los mercados de las distintas ciudades del país, les llaman emprendedores, pequeños emprendedores. No, hombre, son groseros. Eso es romanticismo del capitalismo. Esos son hondureños que luchan cada día en condiciones deplorables. Esos no son empresarios. Esos no son emprendedores como le quieren meter a la gente en la idea, en la cabeza ese tipo de ideas. Entonces, hay situaciones como esa, doctor, que también nos debe de llevar a la reflexión. En el caso con la cervecería, los planteamientos están hechos, la organización sindical y sus afiliados están en la disposición de buscar acuerdos, pero acuerdos dignos, doctor, justos, equitativos, porque hay que buscar un equilibrio. Desde su programa, incito nuevamente a los responsables de la cervecería hondureña a de que se sienten a negociar de buena fe, que se sienten a negociar, que revisen sus posiciones. El sindicato está en la disposición de seguir buscando acuerdos para firmar el nuevo contrato colectivo. Eso es esencial decirlo el día de hoy en este programa. La empresa productora de cerveza en San Pedro Sula es la Honduras Brewing, ¿o es la que produce Brewing Pepsi? Company? Brewing Company de San embotelladora de Sula. Es la embotelladora de Sula. O sea que, pero no es la misma que le acabo de mencionar, la Brewing Company. No. Entonces son dos empresas que hay en San Pedro Sula ya. Son distintas. La que envasa Pepsi-Cola bajo la franquicia PepsiCo se llama embotelladora de Sula. Esa es la que también produce algunas cervezas que se venden en el país. ¿Y la cervecería hondureña dónde produce la cerveza? ¿En San Pedro Sula también? San Pedro Sula. Porque antes la producían aquí en el Tizatío. La producían en el Tizatío, pero se fueron porque ahí no había agua. Esa es la realidad de esto, no es otra cosa. Y en San Pedro Sula tienen bastante agua. Bastante agua. Entonces allá tienen su mega planta de producción y es a donde tienen más concentrada la población de los trabajadores en San Pedro Sula. Que por cierto mando un saludo a todos los compañeros que nos están viendo del Estivis y que sabemos que están en esa gesta histórica de la huelga. Compañeros, animamos desde este programa, estamos en la disposición de buscar los acuerdos con la cervecería, animamos a que sigamos unidos y que sigamos adelante. ¿No se atreve usted a decir
¿quiénes son los que probablemente están atrasando este proceso en la cervecería? Bueno, para nosotros quien atrasa el proceso es la empresa en sí. Para nosotros No, pero ahí vemos se trata de personas. personas, porque déjeme decirle, y se lo recalco aquí de nuevo, desde mi punto de vista, eso que usted me ha planteado son problemas fáciles de resolver y se resuelven no en 4 horas, se pueden resolver en media hora si se quiere, porque son factibles de resolver. Entonces, ha de haber alguien dentro de la cervecería que está trazando este proceso por algo. Entonces, eso es lo que deberían de ver ustedes, y se lo repito. Ustedes han de saber eso. Lo puede decir porque lo que queremos es que este conflicto se pueda llevar a término ya, con el diálogo, pero también denunciando a las personas como personas que están retrasando un proceso que pone en riesgo la estabilidad laboral, pone en riesgo la economía de las personas que no trabajan en la empresa, pero que viven de los productos que produce la empresa y el mismo impuesto que se paga por los productos que vende la empresa. Pues sí, es que, doctor, nuestra relación es institucional, no es con personas, es la relación entre la organización sindical y entre la empresa. Por eso nosotros a quien denunciamos es a la empresa, ¿verdad? Las personas son trabajadores igual que cualquier otro compañero que está en cualquier puesto de trabajo, con la diferencia que tienen distintas responsabilidades dentro de la empresa, y realmente nosotros seguimos denunciando a la cervecería hondureña porque es la que no nos quiere resolver los problemas. Cuando la Pepsi ya lo resolvió. Cuando la Pepsi ya lo resolvimos. El jueves a la 1 de la tarde firmamos en definitivo el contrato colectivo. Y ahí está resuelto el caso de la tercerización en ventas vía supermercado, el caso de la tercerización en los otros departamentos, en otras áreas, en los aumentos de salario, la retroactividad, entre otros asuntos que son Hay otra pregunta para por los ahí. Trabajadores. ¿Se quedará sin cervezas en estas próximas fiestas y reuniones la población hondureña o cómo estará la situación? Fíjese que es que esa pregunta ya me la han hecho en varias ocasiones, y fíjese cómo están utilizando ese aspecto para querer penetrar en el imaginario colectivo de la población hondureña, que se van a quedar sin cerveza. ¿Por qué no dicen que si no se hace un gasto de agua responsable, San Pedro Sula o el pueblo hondureño se va a quedar sin agua? ¿Qué será más importante? No, hombre, esa ya se la pregunté yo primero y la respondió. ¿O el agua? No, esa ya se la preguntó. Entonces deberían de decir que si se sigue produciendo de la manera irresponsable, consumiendo el agua, miren, esta población se va a quedar sin ese vital líquido. ¿Qué solución técnica se debe dar para ese problema del agua en San Pedro Sula entonces? Ahí hay responsabilidades de la Secretaría de Medio Ambiente, que tengo entendido está haciendo las observaciones del caso porque no solo es la cervecería el problema con el agua, ahí hay otros asuntos. Es que la solución con el agua es como en otros países. Eso no necesitamos inventar el agua caliente, como dicen popularmente. Es la construcción de represas, que ningún gobierno atrás lo ha hecho y ni este gobierno lo ha hecho. Que ese es un problema serio. Y se lo digo, hay países que tienen 3 o 4 o 5 o 6 represas en un solo río, para la producción de agua potable y para la producción de energía eléctrica. ¿Por qué nuestro país no lo hace? Eso no le compete a usted como sindicalista, ni a mí como medio de comunicación, pero sí nos compete mencionarlo. Soluciones ante un problema que hay en el país. Es como el problema en la ciudad capital. Cada 4 años se debe construir una represa mínimo en la ciudad capital. Cada 4 años. Sea quien esté dirigiendo la alcaldía municipal, antes el SANA, ahora es responsable de la alcaldía.
lamentablemente nadie, desde que yo tengo uso de razón y se lo digo aquí, que sé y he venido probando algunos gobiernos como el de Policarpo Paz García, Suazo Córdoba, Ascona, etcétera, 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 a nadie le ha importado el país, a nadie, incluyendo este gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué le digo este gobierno? Porque son 3 años y nos vienen con la misma mentirita de que los demás, o que atrás, o que lo otro. No, usted cuando toma decisiones en su casa, ¿las toma o anda así con medios ambajes? La toma y se acaba el lío. O sea, ese es el problema, que no entendemos que son los mismos que están y que nos han estado dañando el país. Por eso, en Unidos en Diálogo tenemos que darle respuesta. Y ya para finalizar, me gustaría que usted les diga a los de la cervecería, esto y esto, resuélvanlo, porque con eso se termina el conflicto. Tienen la oportunidad de decirles ya para finalizar a los señores de la cervecería, esto y esto, y ustedes resuelven eso, el problema o el conflicto termina. Independientemente de su criterio y el mío, pero esto sí lo voy a sostener muy responsablemente. Debemos de entender los hondureños que este es un gobierno de transición y para que se resuelvan todo ese montón de problemas que se ha heredado, se necesita al menos pasar 15 años, porque lo que hicieron con este Estado fue una grosería, destruyeron todo. Y para concluir, doctor, primero agradecerle por su invitación, me parece que el programa ha sido muy enriquecedor y tal como usted muy bien lo ha dicho, aprovecho este momento en mi condición de presidente del Estivis para hacer un llamado a la cervecería hondureña y que resuelva los puntos que están planteados en las 10 cláusulas, que busquemos acuerdos negociados, eso sí, en las condiciones dignas y justas. Recordarles que con la Pepsi teníamos el mismo problema y lo resolvimos. Recordarles que con las otras empresas no necesitamos llegar a estas etapas legales que establece el código para firmar los contratos colectivos. Y también con la misma cervecería, desde 1965 hemos firmado contratos colectivos y no hemos llegado a estas instancias porque nunca habían tenido a los trabajadores en las condiciones deplorables que hoy los tienen con la tercerización en ventas y otros departamentos en la empresa. Quizás en términos generales es mi mensaje central. Muchas gracias, Juan Fernando, presidente del Estivis, por acompañarnos el día de hoy en Unidos en Diálogo, un programa que realmente lo que significa Unidos en Diálogo es que creemos que el diálogo sincero y la participación ciudadana son la herramienta clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos los hondureños. Hasta el siguiente programa.